Buenos días a todos. Vamos a empezar la charla. La vamos a hacer en castellano porque tenemos gente de Sudamérica conectada en el grupo. Y básicamente, también habéis visto, hemos tenido que utilizar una plataforma de Zoom más profesional para poder hacer la charla, porque básicamente no éramos todos, no cabíamos todos. Las formas que son de pago pues nos dan más capacidad. Con lo cual, bueno, habréis visto el logo de la fundación. Pero bueno, vamos a empezar. La charla está dirigida básicamente es interna del Cuerpo de Bomberos. Es para explicar a la comunidad operativa qué es lo que está pasando en Sudamérica y qué hay de cierto y qué hay de bulo o de fake news en todo lo que estamos viendo a través de Internet. Básicamente la charla la vamos a centrar en analizar la problemática global y posteriormente la vamos a centrar en analizar qué es lo que nos interesa desde Europa de lo que está pasando globalmente básicamente en el mundo tropical en Sudamérica y en concreto en Bolivia, que son los incendios que tanto del 18 de agosto como del 25 de agosto más nos interesan. Empiezo la charla con una imagen del tipo de vegetación que está ardiendo o de la zona que está ardiendo más en la frontera entre Brasil, Bolivia y Paraguay. Esta zona de arbolado y matorral y pasto alto, algo que se conoce como el Chaco o la selva seca o ecosistemas de sabana. Hay que entender que estos ecosistemas, como que veis en la imagen, tienen un régimen de incendios mucho más alto que el que estamos acostumbrados nosotros. Tienen un régimen de incendios entre 1 y 5 años de recurrencia. Con lo cual, digamos que hay que matizar mucho lo que estamos viendo como problema de grandes incendios forestales, porque como veréis, hay un régimen muy alto. Os pongo más fotos de la imagen de unidades de extinción de incendios de allí. Más que nada, es importante poner imágenes para que veáis que el nivel de equipamiento, el nivel de profesionalidad de muchas de estas unidades es alto. Si no estamos hablando de zonas donde no hay unidades de extinción de incendios o zonas donde no tienen el equipamiento o el conocimiento. En concreto, estas unidades son bomberos argentinos, como podéis ver en la bandera que llevan en la camisa, y son de la provincia de Jujuy y bueno, son gente muy experimentada y ha entrado en ayuda a Bolivia y es con una de las gentes que estamos en contacto. Estos son equipos para trabajar en este tipo de combustibles, en este tipo de matorral, y este es un ejemplo del briefing matinal de ayer por la mañana cuando estaban primero, bueno, pues repartiendo comida, repartiendo agua, saludando la bandera como se hace cada mañana y repartiendo las órdenes. O sea que no estamos hablando, o la visión que puede haber en ciertas partes de Europa de que, bueno, estamos hablando de zonas que están remotas y que no tienen nada, sino que simplemente hay equipos potentes, hay equipos con conocimiento y hay gente con la cual estamos interaccionando. Pero el objetivo de la charla, insisto, no es ni mucho menos explicar qué estamos haciendo como europeos para ayudar a la gente, a los compañeros de Sudamérica, sino explicar un poco qué es lo que está pasando y cómo estamos interaccionando con eso y sobre todo qué es lo que estamos aprendiendo. La pregunta primera es, ¿está el mundo en llamas? Realmente esto es así y la imagen que tenemos que nos facilitan los compañeros de Copernicus y especialmente de GWIS en el JRC, en ISPRA, pues la imagen es global de qué es lo que está ardiendo. Es básicamente en rojo lo que estaba ardiendo los últimos días y en naranja lo que ha estado ardiendo pues, la última semana, como veis. El mundo, pues sí, hay incendios, sobre todo en el mundo tropical, desde Indonesia pasando por África hasta lo que es la selva amazónica, pero sin lugar a duda donde hay más incendios en África, en Indonesia sigue habiendo incendios y en la selva sudamericana, en la parte seca de la selva sudamericana, pues también está ardiendo. Fijaros que en el corazón del Amazonas, que es un poco mucho más húmedo, pues no hay número de igniciones. Y también es importante destacar todavía el número de igniciones o de incendios, aunque se han reducido muchísimo, que tenemos en la zona de Siberia y que hemos tenido a lo largo de todo el verano en el Círculo Polar Ártico. Sin ninguna duda, el 2019 es el
el año más cálido desde que tenemos datos y esto ha generado una oleada de incendios global. Pero básicamente no estamos viendo anomalías tan grandes a nivel de incendios, sobre todo en el mundo tropical. Es cierto que hay toda una presión agrícola en el mundo tropical, una presión de slash and burn, es decir, se corta la selva, se quema la selva y se pastorea o se cultiva la selva, y esto es un poco lo que hemos ido viendo, pero básicamente si utilizamos esta imagen, esto es Brasil, y básicamente es Brasil desde el año 2001 hasta ahora, lo que ha ido quemando, pues veis básicamente la estacionalidad de la campaña de incendios, o de qué más, y veis como ahora justo en agosto, entrando en septiembre, estamos en el pico de la campaña, con lo cual hemos tenido este régimen de incendios, y en Brasil en concreto, en los años 2, 3, 4, 5 y 6 y 7 fue un poco más alto que el que tenemos en estos momentos. Digamos que básicamente estamos entrando en el pico de campaña, y si basamos en otras zonas del mundo, pues podemos ver que sí, en mediados de agosto, por ejemplo, en África hemos tenido el pico de actividad de incendios, pero ahora estamos un poco por debajo de la mediana de los últimos 15 años. Y si lo miramos en el mundo ártico, con estos incendios, también podemos ver que en todo el círculo polar ártico hemos tenido una actividad por encima de lo normal, pero ahora está volviendo ya otra vez a su nivel de mediana. Fijaros en la increíble ola de calor que tuvimos la última semana de junio, como en todo el círculo polar ártico se notó, al igual que la última de julio y la primera quincena de agosto. O sea, digamos que el mundo está quemando, y en momentos puntuales este verano han quemado por encima de la media, pero que si en algún lugar, digamos que hasta el momento hemos estado muy por encima de la media a nivel de actividad, ha sido en el círculo polar ártico, todo lo que es Siberia. Hemos visto los incendios en Groenlandia. Básicamente esas son las zonas que han quemado, pero todavía el mundo tropical estamos muy lejos de decir dónde estamos. Y de hecho hay mucha actividad de incendios en la zona de la Amazonia, pero es una actividad, digamos, dentro de la media de los últimos años. Otra cosa es discutir si esto es lo normal o no, pero tiene, como veis, se concentra en las zonas habitadas, en las zonas donde se está penetrando en la selva, donde se está deforestando. Pero la tendencia del 2019, de momento, no se haya disparado por encima de lo que es la tendencia en los últimos años, al menos en Brasil. Caso diferente, y son datos otra vez de GWIS, la plataforma del JRC en análisis global de incendios, es el tema de Bolivia. Bolivia, que ha pedido hoy, o ayer pidió ya ayuda internacional, ha tenido un poco más de problemas. Si os veis, la tendencia del 2019 ha empezado antes a nivel de superficie, está en estos momentos alrededor de casi llegando a los 3,5 millones de hectáreas, y su media está en estabilizarse a los 4 millones de hectáreas. Digamos que va un mes avanzado en superficie quemada, y este mes avanzado que van en superficie quemada no se corresponde con el número de incendios. Es decir, Bolivia ha tenido incendios un poco más grandes. En concreto, hay 3 grandes incendios en ese límite entre Paraguay, Bolivia y Chile, que son los que se han hecho grandes y los que al final han atraído la atención del mundo, y sobre todo después de que uno de estos incendios, el primero, el 18 de agosto, con todo el pirocúmulo que generó, pues oscureció los cielos de Sao Paulo, que está a unos cuantos miles de kilómetros de distancia, y al mediodía. Y ese fue un poco el detonante de lo que pasó. Pero a nivel de tendencia de hectáreas quemadas, ya podéis ver que el 2019 va un poco por encima de los años anteriores, y todavía está entrando en el pico de campaña, pero digamos que estamos en un año que viene después del descenso, después de años duros, como podían ser el 2010 o el 2004 o el 2005. Habrá que analizar cómo termina la situación, y habrá que analizar que el resultado final, pero básicamente a nivel de números, si el mundo está en llamas, pues sí, está quemando mucho, pero no está quemando mucho más de lo que venía quemando en los últimos años. Donde sí ha quemado un poco más ha sido en el círculo polar ártico, pero digamos que África, Indonesia y Sudamérica
están en su media, aunque sí hemos visto fenómenos extraordinarios en lo que es la zona de Bolivia. Esta es una comparación que GWIS otra vez nos vuelve a facilitar y veis la media de enero a agosto de 2017, enero a agosto de 18, enero a agosto de 19, veis los mapas de lo que queman y veis que no hay mucha diferencia. 18 quemó un poco menos que lo que ha quemado 19, pero básicamente el régimen de incendio en esas zonas que os he dicho de selva seca es mucho más acelerado de lo que estamos acostumbrando pues, los europeos a entender. Esos son ecosistemas diferentes y como veis la recurrencia de los incendios, hay pocas zonas de recurrencias de incendios de más de 10 años. La recurrencia dominante está entre 2 y 4 años. Esta es un poco la recurrencia de estas zonas. Y esto es un poco lo que tenemos que tener en cuenta. Hay que entender cada ecosistema y hay que entender cada lugar antes de hacer juicios desde la distancia y desde nuestro día a día de incendios. Esta es una imagen de satélite que es básicamente lo que quema. O sea, es las zonas en deforestación de la selva. Sí que hay un problema de deforestación, pero la deforestación ha disminuido mucho desde principios de siglo. El ritmo sigue alto, pero es más bajo, es un 40% de lo que acostumbraba a ser, y lo que está quemando pues, son los límites de selva con la zona cultivada o las zonas cultivadas que se vuelven a limpiar para volverlas a cultivar, para volverlas a pastar. Pues es básicamente la imagen dominante de los incendios en la selva amazónica. Y esta es una imagen desde la estación espacial sobre la selva amazónica, donde se ve esta realidad, sí, mucho humo, pero básicamente multitud de incendios pequeños del slash and burn, es decir, voy quemando parcelas para conseguir ir entrando en la selva, ganar territorio y conseguir aumentar mi capacidad de producir. Hay que diferenciar el efecto del pequeño productor al de las grandes industrias y a las especulaciones en ese sentido, pero eso es el problema socioeconómico de la zona. Básicamente, el problema real que hay detrás de toda esta situación es un problema socioeconómico que se agrava en plena campaña de incendios y que en un año tan cálido como el 2019 pues ha conseguido generar incendios, digamos, un tanto excepcionales, que son un poco los que vamos a analizar. Pero el problema básico hay que centrarlo en esta imagen y hay que centrarlo en esta imagen de exactamente qué es lo que está quemando y por qué está quemando la selva. Pues una realidad socioeconómica compleja y que nos cuesta mucho de entender desde Europa, porque básicamente nosotros en su día ya deforestamos todo el continente para cultivarlo. Ahora está haciendo Sudamérica y esto no justifica las pérdidas de biodiversidad de toda la selva amazónica, pero básicamente hay que entender el problema desde el punto de vista socioeconómico, no simplemente ir a apagar las llamas, porque básicamente es un problema anual recurrente que es la consecuencia de otra estructura socioeconómica que hay detrás. Entonces, en lugar de gritar tanto, siempre digo que hay que entender lo que hay detrás y hay que entender que mucha de la presión es por productos que vamos a consumir los europeos, como deforestación por plantar soja, y que básicamente el cambio climático está acelerando estos procesos tan deprisa como lo está haciendo en la propia Europa. O sea, que no podemos mirar a la selva amazónica y decir, mira qué desastre, sino que tendríamos que mirarnos a nosotros mismos en este sentido. La selva amazónica, esta es otra vez la imagen de GWIS, de los hotspots sobre la selva amazónica, y estáis viendo que la zona más de sabana, más de esteparia, más de Chaco es la donde se concentra la actividad, y no tanto en la pluvisilva tropical, que está un poco más lejos de toda esta actividad. Les he puesto una imagen de un curso de manejo del fuego en esta sabana, que en concreto se estaba haciendo en Argentina estos días, porque tenemos que entender que en esta parte del mundo ya se están formando para hacer precisamente esto, el manejo del fuego, la gestión de los incendios, el uso del fuego para mantener estos pastos o estas sabanas, o la extinción de incendios no en ataque a las llamas, sino en indirecto, conteniendo los incendios dentro de perímetros que pueden estabilizar con líneas de fijación, con quemas de ensanche. Es decir, que no estamos mirando una parte del mundo que no entienden del problema. Es más, es una parte del mundo que entiende mucho del problema, que han vivido muchísimo que el problema, que tienen un conocimiento mucho más alto que todos nosotros sobre cómo gestionar esta dinámica de grandes incendios en estas zonas tan extensas.
La pregunta de estos días es, estos grandes incendios, las tormentas de fuego, sexta generación de incendios en la pluvisilva. Bueno, ya colgué el otro día en Twitter esta imagen del satélite del GOES-16 sobre el Amazonas, donde básicamente se puede ver la herida del fuego en esa zona de la selva seca que estoy marcando con el puntero. En esa zona que es la frontera Paraguay, Brasil, Bolivia, es donde hemos tenido esa gran actividad de incendios forestales en formato de súper grandes incendios, o lo que vendrían a ser estos incendios que desde 2017 venimos observando en la zona. De hecho, en 2017, el incendio de las máquinas en Chile, digamos que fue la primera gran tormenta de fuego observada en Sudamérica. En 2018 observamos una en Argentina, digamos que son los dos pirocumulonimbus vistos en Sudamérica, y de repente el 18 de agosto y el 25 de agosto de este año hemos visto dos más. Es decir, lo que no habíamos visto nunca y que habíamos visto los últimos 3 años 2 veces, ahora en 15 días lo hemos visto 2 veces más. Es una idea del ritmo a la que va aumentando la actividad y de la aceleración que no solo en Sudamérica, sino en todo el planeta, debido al calentamiento global, vamos teniendo de estos procesos, porque estos procesos dependen de tener atmósferas más cálidas, es decir, tener atmósferas con energía latente más alta y energía latente que el incendio puede desatar y utilizarla en la construcción de estas tormentas de fuego, básicamente en generar los pirocumulonimbus, que básicamente son nubes de tormenta, pero generadas por el propio incendio, que van a generar con su downdraft y su outflow crecimientos extensos del incendio forestal. Estas son, concretando, imágenes del Sentinel del 20 y del 18 sobre la zona. Son dos pasadas diferentes, pero veis los dos incendios que nos ocupan. Básicamente el incendio del 18 y el del 20 empiezan al mismo día los dos, pero cada uno propaga de una forma diferente y es lo que nos va a interesar en el próximo análisis. Es decir, de todo lo que está pasando en Sudamérica, aparte de todo el problema socioeconómico, aparte de todo el asesoramiento o la ayuda que les podamos prestar en nivel de recursos, aparte de todo compartir conocimiento y experiencias entre todos, sí que es interesante y nos interesa muchísimo entender cómo estos dos grandes incendios han crecido y cómo estos dos grandes incendios han generado ese movimiento y cómo han alterado la atmósfera a su alrededor. La imagen de infrarrojo nos da un poco más de detalle de lo que son las zonas quemadas y no quemadas. Vemos que hay muchos más incendios alrededor de estos que hemos tenido, que es un poco el régimen que vamos hablando, y es importante ver que es el límite de penetración dentro de este ecosistema de las zonas de cultivo que van entrando. O sea, básicamente seguimos viendo estos incendios en la frontera de penetración dentro de la selva. Esta es la imagen de los incendios cuando básicamente estaban en su momento inicial y esta es la imagen final de estos dos incendios que han ensanchado muchísimo y que todavía siguen activos con focos, aunque sí han recibido cierta precipitación minsa del último paso frontal. Estos dos incendios, básicamente, si los esquematizamos a través de los hotspots, pero todavía no tenemos los perímetros exactos, pero los automatizamos y los medimos, pues son carreras de más de 100 kilómetros en un periodo, es decir, en una tarde y medianoche han conseguido disparar casi 100 kilómetros de distancia. Son realmente monstruos y son incendios, estamos hablando de 300.000 hectáreas o casi 350.000 hectáreas cada uno. Otra vez son incendios del tamaño de Chile 2017, del tamaño Portugal 2017, y son incendios que combinan los momentos de viento con los momentos de convectividad y generar estos pirocumulonimbus, pero son monstruos. A estar hablando que tienen la capacidad de estirar, en concreto el segundo, el que veis un poco más al sur, funcionó de sur a norte primero, 100 kilómetros, y después hizo todo el descenso de norte a sur otra vez, otros 100 kilómetros. Son realmente fenómenos espectaculares. Esta es un poco la imagen con el Sentinel de cómo crecen estos incendios. Vamos a analizar un poco en el visible cómo van progresando. Son típicos incendios conducidos por viento, de norte o de noroeste a sureste, pero vamos, son incendios que funcionan en atmósfera seca
y que van estirando y que sí generan pequeños pirocúmulos, pero básicamente es una atmósfera con estabilidad que va empujando estos incendios hacia el sur. Esta es la carrera larga, que son casi los 100 kilómetros que dijimos. El reinicio es del día siguiente, los ensanchan hacia la izquierda. Ese es el momento que el incendio tiene capacidad de generar pirocúmulos y transicionar a pirocumulonimbus, como veremos después. Y básicamente es un patrón muy conocido, tanto en Australia como en Europa. Bueno, los incendios complicados son aquellos que una vez han tomado una dirección, hacen un giro casi 90 grados y entonces la cabeza estrecha deja estirar el incendio, pero es todo el flanco el que se transforma en una cabeza kilométrica. En este caso estamos hablando de casi 90 kilómetros de cabeza girando a izquierdas, y es ese salto energético el que provoca el salto a pirocumulonimbus. Y eso es un poco lo que vimos en este incendio, y a última hora del día es el momento que tenemos la tormenta de fuego, y esta tormenta de fuego es la que oscureció más de centenares de kilómetros de distancia el cielo sobre Sao Paulo. La mañana siguiente vemos que el incendio que bajaba ha hecho todo el ensanche, pero se ha calmado, y además al sur tenemos el otro incendio que ha hecho la primera estirada y que de noche va a hacer el crecimiento grande al segundo día, que son esos casi otra vez unos 100 kilómetros. Otra vez por la noche vuelve a estirar y ahora viene cuando gira otra vez en otro sentido, y es el movimiento final y el movimiento hacia el sur otra vez de los 100 kilómetros. O sea, que básicamente estamos viendo dos incendios que no solo han hecho crecimientos espectaculares, sino que evidentemente han tenido la capacidad de repetirlos, y lo que es una imagen clara de que estamos mirando cuando estamos mirando procesos de gestión de incendios a gran escala. O sea, el mundo europeo está acostumbrado a mirar incendios que tiran un día, 2 días, 3 días, pero básicamente es ese incendio, esa dirección, en ese momento meteorológico. Pero estos incendios, evidentemente, por los remotos y por lo grandes que son, están propagando en varios momentos meteorológicos, y estos cambios de una situación a otra, esas transiciones es donde hay las oportunidades de generar ese tipo de crecimiento espectacular. Es decir, el incendio del Solsonès, que es en Cataluña, 28.000 hectáreas, es de una carrera muy larga el día anterior, el día 19 de julio, y es su ensanche el día 20 de julio que le da toda la potencia para quemar 27.000 hectáreas. El incendio de la Junquera hace su carrera de 17 kilómetros y básicamente nos concentramos en evitar esa abertura a flanco derecho hacia el interior del Ampurdán para evitar esa liberación de energía. Igual que en el incendio de la Torre del Español tira 21 kilómetros de distancia, nos centramos en evitar ese ensanche hacia derechas el día siguiente hacia el interior del priorato, básicamente buscando evitar esas energías, pero aún así estamos hablando de incendios de 10.000 hectáreas que después pueden ensanchar, como el de los Solsonès, y llegan a 27.000 hectáreas. Pero que esto que estamos viendo aquí es mucho más similar a lo que vimos en Chile o lo que vimos en Portugal, que son incendios de 100.000 hectáreas que van a ensanchar y por tanto van a llegar a las 200, 300, 400.000 hectáreas. Son velocidades de crecimiento espectaculares de 8, 10, 12, 14.000 hectáreas hora. No incendios que van a quemar 14.000 hectáreas en 2 días o en 3 días. Ese es el cambio de la dimensión. Y uno puede decir, bueno, esto es así de dimensión porque está pasando en una zona inmensa, que es la selva seca entre Brasil, Paraguay, Bolivia, y bueno, es una zona remota con pocos recursos, pero, insisto, Portugal, europeo, uno de los países con más capacidad de extinción que tenemos en Europa, ya ha vivido estos fenómenos. Es decir, estamos mirando fenómenos de propagación de incendios que tenemos que entender y que evidentemente superan el conocimiento que tenemos y que evidentemente superan la capacidad de predicción. Y hace 3 años que estamos mirando estos incendios, y en este momento lo de Bolivia nos interesa muchísimo porque nos aporta mucha más información que la que teníamos hasta el momento, y nos permite entender qué es lo que está pasando. Una visión más en detalle nos permite ver estos momentos que os he descrito. Esta es una imagen con otro sensor del satélite para ver las llamas, y fijaros en nuestro gran incendio sobre todo, pero fijaros también en la cantidad de pequeños incendios que hay alrededor, que son los que hablábamos del slash and burn. Pero bueno, ese gran incendio forestal, su propagación, su giro a derechas, el primer momento es un incendio dirigido por viento noroeste, el segundo momento
es un incendio que está girando a poniente. En el tercer momento entra al suroeste y el incendio se queda, el del norte se queda más o menos parado, pero el del sur empieza a tirar hacia el norte. El cuarto momento es el final de ese paso de giro de vientos y se queda la situación calma. Estamos el día 21. El día 22 es un día de pequeños movimientos del frente. El día 23 estamos en lo mismo. El día 24 al día 25 empieza a tirar hacia el sur, y ese tirar hacia el sur es por un paso de un frente. Ese frente tiene vientos del noreste por delante y un giro 90 grados por detrás del frente, y el frente lleva humedad. Este es uno de los procesos más complejos que tenemos y es el proceso de lo que llamamos pirocumulonimbus húmedo, o incendios que aprovechan una atmósfera inestable y tempestuosa para generar su propia tormenta. Básicamente suman su energía a la energía del frente. Y sobre todo, como vimos en Argentina ya, como vimos en Portugal, o como vimos incluso en incendios pequeños como el de Luchén en Valencia el año pasado, la llegada de la humedad prefrontal es la que activa los pirocumulonimbus y genera esas tormentas de fuego, que es un proceso diferente al típico proceso de pirocumulonimbus seco, es decir, un incendio que con suficiente energía rompe la capa de estabilidad de la atmósfera y genera una tormenta de fuego por sí mismo. Digamos que este segundo tipo de incendios genera la tormenta de fuego aprovechando la inestabilidad de las tormentas asociadas al frente y sobre todo aprovechando la humedad. La humedad, como vimos en Portugal, tiene mucho más buoyancy, el aire húmedo sube mucho más deprisa que no el seco, es menos denso y favorece el salto a gran altura de esas columnas. Y eso, evidentemente, una columna que dobla su altura multiplica por 8 la velocidad del viento en superficie. Y eso es lo que mueve el incendio de una forma errática, de una forma espectacular. Fijaros en la diferencia del tamaño del pirocumulonimbo del incendio que está delante del frente, sin humedad, y el incendio que está detrás del frente, que genera una gran nube Entonces, hay dos momentos en este incendio, en este episodio de incendios en Bolivia, que es la situación seca del 18 de agosto y la situación húmeda del 25 de agosto. Esto no es nuevo y lo hemos visto en Europa, pero no hemos entendido mucho. Y ahora, los últimos 3 años, estamos entendiendo más y por eso es importante aprender y por eso es importante estar en contacto con lo que está pasando en Amazonas, porque nos está aportando mucha información y porque ellos tienen más experiencia que nosotros en esto. Esta imagen que os pongo, no es Amazonas, esto es Cardona 2005. Es el pirocumulonimbus húmedo generado por la llegada de aire frío y húmedo en altura, y un incendio de 100 hectáreas con el desplome de la columna termina siendo un incendio de 1000 hectáreas. Y esto es Cataluña, y esto es nuestro cuerpo de bomberos, y esto es 2005. En ese momento no entendíamos lo que estaba pasando, era una excepcionalidad, pero en este momento estamos entendiendo que empieza a ser una norma. ¿Por qué nos interesan los pirocumulonimbus húmedos o secos? Pues porque los secos necesitan incendios muy grandes para provocar el salto, mucha energía, pero los incendios húmedos necesitas poca energía porque la atmósfera ya la tiene para generar este salto, es decir, el incendio ya se suma a la energía de la atmósfera, y esto lo hemos visto en Cardona, de 100 hectáreas, de Lunchen, también pequeño, 200, 300 hectáreas que se hace grande, lo vimos en Pedralbes Grande y lo hemos visto en otros lugares. Entonces, diferenciar estas cosas, entender el aporte de la humedad, la llegada del frente que teóricamente trae lluvias, pues por delante genera estos movimientos si la atmósfera es suficientemente caliente, si la atmósfera tiene suficientemente energía. Otra cosa son los incendios de viento que no consiguen generar esas tormentas. Esto es la Junquera 2012 en Cataluña, pero debajo de la Junquera 2012 vimos esta célula convectiva, o básicamente esa célula de inestabilidad bajo la columna de humo, y esto también es algo que hemos estado viendo en ese incendio del 18 de agosto. O sea, reconstruir esos dos procesos en estos dos tipos de incendios es básico, porque esos son los procesos que permiten al incendio entonces transformarse en este tipo de monstruos. Porque esta célula convectiva se parece mucho a esta célula convectiva del incendio de Lousá en 2017 en Portugal, el 15 de octubre. Seguía siendo un incendio de viento por Ofelia, pero bajo la columna de humo del superincendio empujado por la tormenta Ofelia estaba la célula convectiva que transformó ese incendio de viento en un superincendio convectivo. Y esa es un poco la imagen de lo que aprendimos en Portugal. Este es el crecimiento del incendio. Es un incendio de casi 50 kilómetros que después, con la llegada de la humedad, consigue generar el pirocumulonimbus y ensanchar a derechas. Es lo mismo
que hemos visto en esos incendios de Bolivia, pero invertido, porque con el sur las cosas van al revés. Y básicamente esto se da en el momento de humedad relativa, que la humedad relativa, que es la línea azul, empieza a subir, es en el momento que tenemos el aumento máximo de vientos, porque es el colapso de los pirocúmulos. Aquí tenéis la velocidad del viento, el gráfico de debajo. Este es el momento de Ofelia, la tormenta de viento que llega a Portugal, pero es cuando la tormenta se ha ido y empieza a subir la humedad con la llegada del frente, que tenemos el pico máximo de pirocumulonimbus y el colapso. Este proceso, este mismo proceso, es el que hemos visto en esos incendios de Bolivia. Es decir, es importante constatar que los procesos que después de 2017 en Chile y Portugal describimos, que estábamos generando esos incendios y que teníamos que aprender, otra vez se repiten como los dos fenómenos que generan esos dos súper grandes incendios en la zona de la Amazonía. Eso es un análisis más detallado ya siguiendo la visión de infrarrojas, donde le hemos puesto la capa que detecta la altura de las nubes. Es decir, entendemos que para tener un pirocumulonimbus necesitamos temperaturas de la nube por debajo de los 40 grados Celsius negativos. Es decir, el cloud top, la altura de la nube, está llegando en zonas muy frías de la atmósfera, que es donde genera hielo, donde empieza a generar la condensación necesaria para generar la tormenta. Esa es la imagen de los dos incendios el día 17, y mientras va creciendo el incendio de viento durante la noche, no tenemos ningún pirocúmulo, tenemos alturas de nube de menos 10 grados, pero esos son pirocúmulos, no pirocumulonimbus en ningún momento. Pero la mañana siguiente, cuando esto se abre, el flanco se abre totalmente, fenómeno que esperamos en la Junquera y que evitamos, fenómeno que sí que se produce en la zona de Solsonés, fenómeno que sí se produce en la zona de Portugal, lo que vemos es que acto seguido aparece la parte alta de una nube en azul, claro, que son menos 30 grados, y en azul oscuro, que son menos 40. Es la leyenda de los grados en la parte baja de la pantalla. Es pirocumulonimbus. Ese ensanchamiento de frente tiene suficiente energía como para acceder a la convección libre y transportar la columna de humo de los 2.000 metros que podía tener inicialmente hacia los 14.000 metros. Y evidentemente esto genera un indraft, aumenta la velocidad del viento, y un downdraft, el desplome del aire sobre el incendio, que lo ensancha en todas direcciones, como veremos a posteriori. Es un proceso seco, es decir, es un proceso donde lo que importa aquí es la energía del incendio. La atmósfera no le aporta nada más de humedad, ni le aporta más es el propio incendio el que genera esto. El 19 esto ha pasado, fijaros en el ensanche, en la mancha que queda. Una cosa es toda la estirada del incendio hacia adelante, y otra cosa es todo el ensanche a izquierdas del incendio, que es mucho más ancho. Veo que hay gente que va levantando la mano. Atenderemos las preguntas del chat al terminar. No hay problema en eso. Pero ir apuntándonos en el chat y entonces contestaremos preguntas. Esta es la imagen del 23, donde hemos tenido los incendios, no ha tenido ningún otro pirocúmulo, y es esto el descenso del día 25. No hay pirocumulonimbus, hay pirocúmulos, pero los incendios van creciendo, pero con más tiempo, no con tanta velocidad. No hacen ese salto brusco, porque para generar esa energía y romper esa estabilidad y generar y acceder a convección libre de la atmósfera necesita un salto brusco de energía. Y esos incendios grandes que sean en estos 2 días, lo que van, como hemos visto antes, van creciendo puntualmente, no son grandes frentes, con lo cual no tienen esa energía. Pero ese 25, veis la llegada del frente. Este frente, que ya tiene algún núcleo alto, básicamente es un frente que se está previsto que le va a ser tormentas asociadas. Y eso es un poco lo que vemos después. Esta es un poco la imagen animada de este incendio de viento. En lo que veis, donde pongo el puntero, es la aparición de esa columna de humo en altura. Verde son 6 kilómetros de altura, azul son 12 kilómetros de altura. Como veis, a última hora del día, antes de que sea de noche, pues aparece esa nube a 14 kilómetros. O sea que tenemos confirmado esa transición tanto por temperatura de la nube como por altura de la nube, según los datos de satélite. Si vamos más al detalle del día 25, lo que vemos, fijaros en esa imagen, veis la mancha de un incendio. El otro incendio está oscurecido aquí debajo y aquí arriba hay otro incendio pequeño, unas cuantas, casi decenas de miles de hectáreas, pero pequeño comparado con los otros, que son centenares de miles de hectáreas.
Ahí es donde vemos en el visible la primera columna de humo, es el primer pirocúmulo ya potente. Fijaros que aparece en el incendio que está bajo el frente, donde ha llegado la humedad, no aparece nada en el incendio que todavía está delante del frente, no hay esa humedad. Sí tiene pirocúmulos, pero no pirocúmulo-nimbus. Hay una diferencia entre estas dos pequeñas nubes y este super nube. Y si miramos la temperatura de esas nubes, lo que vemos es que este de aquí está toda ella a menos 30, menos 40 grados y la parte justo encima de la cabeza, donde está el shooting del pirocúmulo, está a menos 50 grados. Es otra vez confirmación del pirocúmulo nimbus o la transición de tormenta. Y esta imagen ya nos demuestra que está por encima de los menos 50 grados. Otra vez, y esta es una imagen mucho más grande de esa columna, súper grande, súper extendida, que se ve nítidamente por satélite y otra vez, si miramos la temperatura, vemos claramente lo que tenemos allá. Y esta ya es una imagen espectacular. Tener esa definición de imágenes pues nos permite confirmar lo que estamos viendo y nos permite confirmarla a la altura y la temperatura que estaban estas. O sea que, y esta es una animación como hemos visto antes y como vemos cómo crece este pirocúmulo en este sector de aquí y si lo comparamos con los pequeñitos en la parte delante del otro incendio. O sea, el incendio más grande no genera ese pirocúmulo, pero el incendio pequeñito que tiene la humedad de la atmósfera para hacerlo y la inestabilidad atmosférica para hacerlo, lo hace. Y eso es una de las grandes lecciones. Es decir, los pirocumulonimbus que llamamos secos, ya sé que no es la tecnología o la nomenclatura técnica que se necesita para explicar eso, pero lo bajamos a nivel operativo, pero al final en el mundo operativo necesitamos tener los conceptos simples y claros, mucho más blancos y negros, no tan grises como son los mundos científicos, donde las cosas se miran con números mucho más exactamente. Pero básicamente el concepto, después del análisis de estos dos procesos, es que un incendio que tiene una atmósfera seca puede crecer muchísimo porque tiene vientos, genera el pirocúmulo, tiene subsidencia de la atmósfera, pero para generar una tormenta de fuego con pirocumulonimbus necesita ese giro, ese cambio brusco de energía y genera pirocumulonimbus pequeños. Pero en cambio en esta imagen donde vemos el superincendio grande de casi 400.000 hectáreas quemando y el incendio pequeñito que crece detrás, que no es el otro que apareció el 18, el incendio grande genera pequeños pirocúmulos, pero con la humedad el pequeño genera el superpirocumulonimbus. Y eso es un poco lo que nos interesa, porque hemos visto incendios pequeños como el de Cartona 2005, o el de Buchen, el 2018 en Valencia, y otros pequeños incendios alrededor nuestro, que no tienen que ser grandes incendios para generar este cambio si la atmósfera es favorable. Con lo cual hay que entender esa atmósfera favorable para identificarla e incorporarla en los índices de riesgos, porque normalmente esa llegada de frente con humedad no estaba dentro de los índices de riesgo. Y eso es un poco lo que nos sorprende y un poco lo que en Portugal 2017 provocó el error. Es decir, provocó el que todo el mundo estaba pendiente de Ofelia y del viento, y cuando se fue el viento, digamos que la presión baja, pero no, cuando se fue el viento es cuando llegó lo peor. Todavía hoy, 15 de octubre de 2017, en Portugal se clasifica como un episodio de incendios de viento, pero realmente es un episodio de incendios de viento grave, pero un episodio de vientos con la llegada del frente y la humedad muy grave por la tormenta de fuego que genera al estilo de lo que estamos viendo sobre Bolivia el 25 de octubre. Es decir, es muy importante para el mundo operativo confirmar esto, porque realmente lo que hemos estado discutiendo con el mundo científico es si esto realmente era así o no, si podía ser, que hacían falta datos, que no hacían falta datos. Pues bueno, la información que nos llega de las unidades de incendios de Jujuy y otras unidades en la zona confirma esto, la versión que tenemos por satélite confirma esto, la hipótesis que habíamos formulado en 2018 se está confirmando que nos está pasando en la Amazonia, y esto es lo que es importante. Y gracias a la ayuda del JRC, de GWIS, estamos recopilando estos datos, estamos teniendo los datos de la atmósfera para poder fabricar un índice e implantar en EFIS o en GWIS este índice para que nos sirva a toda la comunidad de incendios. Esto es un poco lo que estamos entre todos construyendo y es un poco lo que es importante resaltar hoy. Esta es la imagen que me encanta porque es una imagen donde ves el planeta entero casi y ves el frente y puedes ver la nube generada por ese incendio en ese paso de frentes, y esa nube generada por ese incendio es una imagen que, bueno, que la habíamos imaginado, pero no la habíamos visto, y ahora verla confirmada es importante. Y es un poco la secuencia que puse el otro día en Twitter, donde se ve básicamente el frente, el grande incendio bajando al sur y el pequeño incendio que está afectado por el frente, que genera el pirocumulonimbus y que al final acaba generando esa tormenta de fuego. Es decir,
empezamos a tener claro que lo importante es mirar la atmósfera y cómo esa atmósfera permite al incendio sumarse a ello y generar procesos realmente convectivos y difíciles de prever, porque básicamente esto no es previsible. Es decir, esto que estamos viendo es dinámica de comportamiento de incendios, es couplet models, es incertidumbre en su máxima expresión. O sea, todo depende de cómo van a interaccionar dos procesos totalmente independientes uno del otro. El incendio por una parte y la atmósfera por la otra, con su energía para generar convectividad. Y básicamente ningún modelo puede predecir esta supertormenta que hemos generado sin el incendio que tenemos, pero hasta ahora pensábamos que teníamos que tener el super gran incendio y no. Hemos visto que podemos tenerlo con otro. Este tipo de comportamientos de incendio también estamos analizando cómo afecta al fuego de copas. Cuando volvimos de Chile ya enseñamos las carreras de incendio que hemos visto en nuestros incendios en todo el mundo y en toda Europa, y hace años que hay mucha literatura sobre esto, y es en esas típicas calles paralelas de propagación del incendio. Ese es un ejemplo de Chile, el ejemplo en zonas llanas, las ondas del incendio o las de súper alta intensidad de las máquinas. Bueno, estas carreras de incendio que hemos visto en nuestros incendios, aquí se ven muy bien, esto es un incendio en la frontera entre Estados Unidos y Canadá, donde bueno, se está estudiando estos fenómenos, pues tienen generados, estos fenómenos de carreras van generados a remolinos o lo que es la vorticidad a nivel de suelo del incendio, son las formas como el incendio disipa energía, que es generando esos torbellinos o remolinos de fuego que van moviéndose por los flancos y van alimentando la cabeza de incendio. Este es un poco el análisis de estos incendios, donde veis la imagen satelital y cómo es dibujado los perímetros de crecimiento del incendio, que se dibujan bien. Bueno, en los incendios que hemos visto en Bolivia a través del Sentinel, si hacemos zoom, vemos también esas carreras bien dibujadas y esos fenómenos. Otra vez, y al estilo como los incendios de Torre Español o de Perelló de este verano, no es la velocidad de la cabeza lo que importa, que sería el máximo crecimiento, sino que es las carreras laterales, estas carreras laterales, las que tienen más velocidad. Es decir, mientras el incendio se mueve de esta línea de aquí a esta línea de aquí, la carrera viene de detrás, recorriendo todo el perímetro hasta llegar aquí. Es mucho más rápida. Esas carreras, con ese tornado, ese remolino, esa vorticidad generada, van mucho más deprisa en el flanco que lo que va a la carrera. Este es el fenómeno del flanco derecho del incendio del Perelló de este verano. El flanco izquierdo lo contenimos para que no entrase en el macizo de Tivissa-Vandellós, que era mucho más difícil de distinguir. Pero ese flanco derecho, que se ensanchaba a 200 metros hora, sí hacía carreras alrededor de 3-5 kilómetros hora. Y esas carreras liberan mucha más energía y son las carreras que generaban el pirocúmulo. Este es el punto que nos interesa y este es el punto que nos interesa estudiar. Ahora, y fijaros en el ensanchamiento del incendio, cómo estas carreras han ido dibujadas y nos permite entender las dos carreras rojas como el crecimiento del incendio básico, las carreras amarillas como las carreras laterales rápidas, las carreras discontinuas son las carreras de interacción entre una carrera y otra, y las blancas es el momento que colapsa el pirocúmulo y empuja los flancos hacia el norte. Entender ese movimiento es ahora lo que estamos reconstruyendo y lo que es muy interesante el trabajo de la gente, no solo para terminar de entender qué implica a nivel de bomberos, a nivel de gente que está en el flanco del incendio, a nivel de gente que está trabajando en ese incendio, el momento de crecimiento del pirocúmulo, el momento de maduración del pirocúmulo nimbus y el momento de colapso de ese pirocúmulo nimbus a nivel de propagación de incendio. Porque, insisto, de la misma manera que es imposible predecir la generación de ese pirocúmulo nimbus con la llegada del frente, porque no depende de la energía del incendio, también depende de esa energía de esa atmósfera, es imposible predecir este comportamiento de incendio porque depende del momento que va a colapsar y cómo lo va a hacer. Y esto es lo que nos interesa a todos para la seguridad del sistema de extinción, porque este tipo de incendios, como estamos viendo, ha dejado de ser esa excepción puntual a empezar a ser la norma. Y una cosa es que veamos 1, 2 al año, otra cosa es que veamos 2, 3 en 15 días. Esa es un poco la preocupación, esa es un poco la imagen de este incendio. Veis la carrera larga con el viento estirada, el ensanche que genera el pirocúmulos, la zona de colapso del pirocúmulos, donde no se entiende absolutamente nada, y el crecimiento hacia el norte. Entender esos procesos es donde estamos ahora y donde tenemos que trabajar en los próximos días. Pero básicamente, y como conclusión de mi charla antes de las preguntas, lo que está pasando en Amazonia no es diferente de lo que pasa en África ni está pasando en Indonesia.
Amazonia lleva unos años donde esos incendios se van reduciendo. Lo que está pasando este año a nivel de número de igniciones está dentro de lo normal. A nivel de superficie, Bolivia se ha disparado un poco más por estos fenómenos que hemos analizado. Y estos fenómenos que hemos analizado están en la línea de lo que estaba pasando en los últimos años en esos súper grandes incendios forestales y nos han permitido mejorar muchísimo el conocimiento de lo que son procesos secos y procesos húmedos y eso aumentar la capacidad de predicción y entender lo que está pasando, que también está pasando en Europa, como os he enseñado, los incendios de Cataluña que os he enseñado que han hecho procesos de estos a menos escala, pero eso nos permite aumentar o conocer mucho más estos fenómenos, preparar o predecirlos, intentar adaptar estrategias y tácticas a este tipo de incendios y sobre todo aumentar la seguridad del operativo delante de estos fenómenos. Pero hasta ahora predecíamos los incendios forestales en base a topografía, meteorología y combustible. Ahora la dinámica, el comportamiento del incendio depende del mismo incendio, la energía de ese propio incendio interaccionando en la atmósfera. Y no bidimensional en superficie, sino en tridimensional, en toda la altura de esa atmósfera. Y entender eso cambia las cosas. Y el mundo operativo, como he dicho muchas veces, se está enfrentando a incendios a ciegas. Es decir, los modelos que teníamos para predecir el comportamiento de incendios no funciona con estos incendios. Y cada dato que llega es importante. Y por eso un poco, cuando todo el mundo estaba preguntando qué pasaba en el Amazonas, pues sí, hacemos esta charla para explicaros qué está pasando en el Amazonas con perspectiva, pero sobre todo entrar al detalle de qué es lo que estamos mirando nosotros para colaborar con la gente que está allí, pero sobre todo para aprender y mejorar nuestro conocimiento, nuestra capacidad de entender lo que está pasando y lo que nos espera los próximos años. Bueno, simplemente han hecho la charrada, hemos hecho la charla, hemos contestado las preguntas. Era una charla divulgativa. Lo vamos a dejar aquí y bueno, seguiremos hablando de que vayamos evolucionando. Igual que el año pasado, en noviembre, hicimos charla de Solsonès, intentamos explicar lo que habíamos visto y entender lo que habíamos aprendido estos 20 años. Evidentemente, de todo lo que vaya saliendo de esto iremos explicando. Pero gracias por atender. Hemos sido 120, 130 personas hoy. Creo que es positivo. Y nada, agradeceros la hora y media que hemos estado aquí hablando de esto y seguiremos informando. Gracias por todo.